¿Es posible que Estados Unidos alcance el 10% de inflación interanual? Es muy posible. Y ahora vamos a ver por qué. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, conocimos hoy el dato más importante del mes, la inflación interanual de Estados Unidos de junio 2021 a junio 2022, conociendo cuál fue el aumento del índice de precios al consumidor del mes pasado. Vamos a ver cómo salió el dato, si fue bueno o malo, cómo se lo tomó el mercado y qué cosas tenemos que tener en cuenta para evaluar nuestras inversiones en el corto plazo, y no solo en el corto plazo, sino también de cara de acá al año que viene. Si es la primera vez que pasás por este canal y te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte, es un apoyo a lo que hacemos. Subimos contenido educativo, noticias, actualidad en los mercados, acciones, criptomonedas y demás, que te puede servir un montón para complementar tus análisis a la hora de invertir. Bueno, sin dar más vueltas, vamos con el índice de precio del consumidor. Como ya explicamos algunas veces en este canal, pero nunca está de más hacerlo nuevamente, recuerden que el índice de precio del consumidor es una canasta de bienes y servicios básica que se considera que un ciudadano promedio, un ciudadano normal, consume durante un mes. Bien, cuando nosotros medimos la inflación en Estados Unidos, lo que hacemos es medir la inflación de esa cartera de bienes. Pero por supuesto que si, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Esa cartera tuviera, esa canasta de bienes, tuviera 50 litros de nafta por mes, porque se considera que una persona consume 50 litros de nafta por mes. Por supuesto que una persona quizás que es taxista y consume mucho más combustible por mes, va a experimentar una inflación más grande que una persona que no tiene auto y se mueve en transporte público. Bien, a lo que voy. La inflación puede afectar a distintas personas de distintas formas según los bienes que uno consume. Si justo los bienes que vos consumís incrementaron más que el promedio de incrementos que hubo en los demás bienes, bueno, vas a sufrir una inflación más grande. Esto es una cuestión personal de cada uno, incluso cada uno puede llevar un registro de lo que consume y cuánto incrementaron esos productos para poder ver cuál es la inflación que él está experimentando. Pero en términos generales, para poderla medir, se utiliza el índice de precio al consumidor. Ese índice ha tenido un aumento importante en el mes de junio, vamos a ver de cuánto fue, pero llevó la inflación interanual de Estados Unidos desde junio del 2021 hasta junio del 2022 al 9.1% interanual. Bien, esto ha sido un nuevo récord. Venimos marcando récord desde hace varios meses en niveles de inflación desde 1981. Esto es muy malo. ¿Y por qué es malo que la inflación sea más alta de lo esperada? Nuevamente, como para refrescarles un poco la memoria, recuerden que las caídas que estamos teniendo en el mercado desde que empezó el año principalmente vienen dadas porque la Reserva Federal está aumentando su tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés hace que los bonos se conviertan en un instrumento de inversión más atractivo, capturando capital, no solamente circulante, que va a hacer que la inflación tienda a bajar, sino también capital de los mercados, lo que hace que aumente la oferta de acciones y criptomonedas y todo lo que son instrumentos de renta variable, bajen estos activos para, digamos, llevar ese capital que fluya hacia instrumentos de renta fija. Es como un efecto secundario que ocasiona en este intento por la Reserva Federal de bajar la inflación. Bien, eso es lo que la Reserva Federal quiere hacer con esta suba de tasas, no que caigan los mercados, sino bajar la inflación. Entonces, claramente, si las políticas que está tomando la Reserva Federal, estas políticas contractivas, aumentando la tasa de interés para bajar la inflación, no funcionan, si la inflación no baja, obviamente, digamos, es esperable que la Reserva Federal sea más propensa a ¿qué? Aumentar la tasa de interés más rápido. Bien, la estaban aumentando un 0,25% por mes, pasaron a aumentarla un 0,5% por mes y el último mes la aumentaron un 0,75%. ¿Podrían seguirlo aumentando 0,75% o podría incluso hablarse de subas del 1% mensual? Sí, ya vamos a ver un poco qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto a esto. Pero a lo que quiero ir, una inflación más alta es mala porque va a hacer que la Reserva Federal sea más propensa a ponerse más estricta con sus políticas monetarias, que son las que están tirando para abajo el mercado. Entonces, el mercado va a estar muy atento a ver qué hace la Reserva Federal en este contexto. Bien, ¿de cuánto fue la inflación del mes de junio? Fue del 1.3%. Este índice que utilizamos para medir la inflación subió un 1.3% el mes pasado. Fíjense que si esto lo comparamos incluso en el largo plazo, no tenemos inflaciones
Quitando el mes de octubre del 2005, que fue del 1.4%, es una de las inflaciones mensuales más altas de la historia en Estados Unidos. Desde 1970 no hemos tenido inflaciones por encima de ese valor. Si bien en 1980, 1970 tuvimos algunos meses con inflaciones más grandes, pero ha sido un mes con una inflación bastante más grande que las que venimos teniendo, ¿sí? Incluso si vemos el último año, no deberíamos tomar julio 2021, ahí está. Desde agosto del 2021 hasta julio de 2022, perdón, en realidad sería julio 2021 a junio 2022. Recuerden que ahora en el mes de julio conocimos el dato de inflación del mes pasado, de junio. Siempre vamos conociendo al mes siguiente el dato de inflación del mes anterior. Fíjense, acá tenemos las 12 barras de cómo fue incrementando mes a mes el índice de precio del consumidor durante este último año, estos últimos 12 meses, ¿no? Fíjense cómo el del último mes, de junio, el mes pasado, ha sido el más alto de todos. Un 1.3%. ¿Es grande? La verdad que sí, es bastante grande. Incluso fíjense que si hacemos los cálculos y hacemos 1.3 por 12 para ver, digamos, anualizado de cuánto estaríamos hablando, estaremos hablando de una inflación del 15,6% anual. No quiere decir que estemos con una inflación del 15,6% anual, sino que ese 15,6% es la inflación anual que tendría Estados Unidos si tuviera todos los meses la inflación que ha tenido en julio. O sea, es bastante grande. ¿Y es posible que Estados Unidos alcance el 10% de inflación interanual? Es muy posible. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, justo en agosto del 2021 hemos tenido una inflación relativamente baja. Fíjense, fue del 0.5%. En septiembre fue del 0.3%. O sea, el dato que conocimos en septiembre, digamos, pero ya saben que fue el de agosto del 2021, ¿bien? O sea, julio de 2021 fue el 0.5%, agosto del 2021 fue el 0.3%, y septiembre del 2021 fue el 0.4%. O sea, digamos que son valores relativamente chicos, ¿no? Comparado con el 0.9 que tuvimos en octubre, comparado con el 0.8 que tuvimos en noviembre, con el 0.6 que tuvimos en diciembre y así, ¿bien? Y ni hablar del 1%, 1.3 que venimos teniendo ahora. Para que la inflación interanual, ¿sí? Este 9.1% que tenemos al mes de junio de 2022, se mantenga, la inflación el mes que viene tendría que ser de 0.5. Si la inflación es mayor a 0.5, va a incrementar la interanual. Por ejemplo, si fuera 0.6, el mes que viene va a pasar a ser del 9.2%. ¿Por qué? Porque dejaríamos de tomar esta inflación del 0.5 y pasaríamos a tomar una nueva que es del 0.6. La interanual es la suma de todas estas barritas, ¿bien? Si sumamos todas estas nos va a dar 9.1. Si el mes que viene tenemos una del 0.5, se va a mantener la inflación en 9.1% interanual de julio 2021 a julio 2022. Pero dadas las circunstancias dudo que la inflación del mes que viene sea tan baja. Y encima, al mes siguiente deberíamos tener 0.3 para mantenerla. Si tuviéramos una inflación más grande, aumentaría aún más. Y para el siguiente mes, digamos para el mes de septiembre, deberíamos tener una inflación del 0.4 o menor para poder bajar la inflación. ¿Puede llegar Estados Unidos a una inflación del 10% interanual? Supongamos que la inflación no sigue subiendo 1.3% en los meses que viene, pero supongamos que sube un 1%. Si sube un 1% en julio y un 1% en agosto, tendríamos que, básicamente, imaginemos que estas barritas de acá fueran de un 1%, ¿bien? Esta fue de 0.3, deberíamos sumarle 0.7, y esta fue de 0.5, deberíamos sumarle 0.5. Bueno, hagamos ese cálculo para la inflación actual, que es del 9.1%. Le sumamos 0.7 y le sumamos 0.5, estaríamos hablando de la gran temida inflación interanual del 10% en Estados Unidos, incluso superándola, llegando al 10.3. Es bastante probable que Estados Unidos llegue a una inflación interanual del 10% en los próximos meses, a menos que la inflación caiga drásticamente y el mes que viene suba menos de 0,5% y al mes siguiente suba menos de 0,3%. Esto no es nada bueno, pero el mercado se lo tomó bastante bien. Fíjense que incluso el cierre del mercado ha sido, acá lo podemos ver, ha sido, digamos, está bien, bajista, pero bastante normal. Dentro de lo que estamos acostumbrados a ver, ha sido un día totalmente normal. Fíjense incluso el S&P 500 cerrando con una caída, acá podemos ver de paso, fíjense que
abrió a la baja, abrió incluso con una caída del 1,02% respecto al cierre de ayer, pero cerró con una caída del 0,45%, el Nasdaq con una caída del 0,15% y el Dow Jones con una caída del 0,67%. Es decir, un día, digamos, bastante normal, lo que estamos acostumbrados a ver en un día común y corriente, como si no se hubiese presentado este horrible dato de inflación. Esto deja en evidencia dos cosas. En primer lugar, que el mercado se esperaba una inflación más grande que lo que venían diciendo los analistas. Y en segundo lugar, que al menos por ahora no está la expectativa de que la Reserva Federal reaccione mal a este dato de inflación. ¿Y a qué me refiero cuando digo que la Reserva Federal reaccione mal a este dato de inflación? Bien, recuerden que en las últimas reuniones estuvimos viendo a Powell y a la Reserva Federal decir que tenían un objetivo para fin de año de tasas que se correspondía con una suba del 0,5% en las reuniones que quedan de acá a fin de año. ¿Bien? Es decir, si la Reserva Federal sube la tasa a 0,75 de nuevo, que, bueno, aprovecho acá para poner un poco en contexto a los que quizás están un poco fuera de tema. En marzo tuvimos una inflación interanual del 8,5%. Bien, en ese contexto la Reserva Federal subió la tasa 50 puntos básicos, que es lo mismo que decir 0,5%. Bien. En abril tuvimos un muy buen dato de inflación en el mes de abril, fíjense que fue bastante chico, fue del 0,3%, lo que hizo que la inflación interanual de ese mes, vamos a poner esto un poquito más grande, acá está, la de abril bajara de 8,5 a 8,3. Buenísimo. Al siguiente mes, en mayo, cuando conocimos la inflación interanual de abril, ¿sí? Que fue en mayo, tuvimos un crecimiento y, digamos, anotamos un nuevo récord de inflación interanual que fue del 8,6. En ese contexto, ¿qué hizo la Reserva Federal? Dijo, bueno, la tasa la vamos a subir 0,75. La subieron, de hecho, 0,75. Pero dijeron que en realidad pusieron un objetivo de tasa para fin de año que se correspondía con subas de 0,5 en lo que queda del año, ¿sí? En las reuniones que quedan del año. Ahora bien, ¿cómo va a reaccionar la Reserva Federal a este nuevo dato de inflación del 9,1% interanual, que ha crecido un montón? Hay dos alternativas. Que la suban 0,75 de nuevo y que incluso se empiece a hablar de subas del 1%, subas de 100 puntos básicos, que por ahora es algo que no se ha puesto sobre la mesa. Y en ese caso, si la Reserva Federal va a respetar lo que dijo con su objetivo de tasas para fin de año, digamos, como se correspondía con subas de 0,5, si la suben 0,75, tal vez eso dejaría lugar a que en diciembre o los últimos meses del año empecemos a ver subas de nuevo de 0,25, ¿sí? Y empezar a ver, digamos, a la Reserva Federal ponerse un poquito más flexible y ir avanzando un poco más lento con el tapering, haciendo hikes más pequeños. La otra alternativa es que la sigan subiendo 0,5, que lo dudo que la Reserva Federal siga subiendo la 0,5% con estos datos de inflación. Tampoco creo que la suban 1%, creo que es mucho. Creo que lo más acorde y lo que el mercado puede estar descontando es que la suban 0,75. La otra alternativa es que la Reserva Federal dé la espalda a ese objetivo que tenían de tasa de interés para fin de año y directamente empiecen a subir la 0,75 de acá en adelante todos los meses. Eso sí que se lo tomaría el mercado un poco mal y podríamos ver las caídas que no vimos en la rueda de hoy. La verdad que en la rueda de hoy no hay nada que quejarse. Yo esperaba un día rojísimo, con todo cayendo muy fuerte, y no fue así. Fue un día bastante normal. Vamos a estar muy atentos a lo que dice Powell en la próxima reunión, porque nos va a dar indicios de cuál es la postura de la Reserva Federal ante este nuevo dato de inflación. Como siempre decimos, utilicen esta información y nútranse información homogénea para poder invertir de la mejor manera posible. Cuiden su capital. En este contexto, lo ideal, si seguimos viendo a la Reserva Federal presionando con la suba de tasas y, digamos, el miedo a que Estados Unidos entre en recesión, que desde ciertos puntos de vista incluso podríamos decir que ya lo está. Lo ideal en estos casos es que cuiden su capital, no hagan operaciones muy apalancadas en instrumentos de renta variable, incluso, ¿por qué no?, podrían reducir posiciones, aumentar liquidez, invertir en algunos instrumentos de renta fija. Esto es cuestión de gestión de capital, algo que tiene que hacer cada uno respecto a su forma de ver el mercado y con los objetivos que cada uno tiene. Pero, digamos, si bien son cosas que no podemos prever por el lado del análisis técnico, sí que son cuestiones a las que nos podemos adelantar. No podemos saber de cuánto va a ser la inflación del mes que viene, ni tampoco sabemos cómo va a reaccionar Powell
con este dato de inflación, pero lo que sí sabemos es que es algo a lo que el mercado le va a estar prestando mucha atención y es algo que va a generar un importante incremento de volatilidad. Entonces, si sabemos eso, nos vamos a poder adelantar y empezar o a reducir posiciones o a empezar a reevaluar realmente si queremos tomar riesgos muy elevados en caso de que estemos posicionados en activos de alto riesgo en nuestros portafolios. El fin de semana vamos a subir unos análisis de algunas empresas que me han estado pidiendo, como Twitter o como Netflix, que si bien están en precios muy atractivos de compra, hay algunas cuestiones que quedan también fuera del análisis técnico que deberíamos plantearnos. Bueno, espero que estén muy bien y nos estamos viendo en el próximo video.